Así que no vamos a tomar lista. Si no, pasen una hojita a la cinta delgada, ¿no? Por favor, una hojita y pasen ahí. A ver, ¿preguntas? ¿Cuál es fija? Pero si de ni saben esto y van a querer una fija. Tienen que aprender primero qué es esto y después... ¿Preguntas? ¿Está claro esto hasta el momento? Entonces, como ya sabemos, estamos repasando que la ganancia de una antena vale rendimiento o eficiencia pi por diámetro a frecuencia entre velocidad de luz todo elevado al cuadrado. Acá ya estamos reemplazando lambda, que lambda vale C sobre esto. ¿No? Otra fórmula para calcular la ganancia de una antena es usando esto. O sea, si yo no sé la ganancia de una antena, también lo puedo calcular si yo conozco su ángulo a 3 dB. Si yo conozco que el ángulo es a 3 dB, aplico esta fórmula y puedo detectar la ganancia. Ya saben que es el ancho del haz a 3 dB, ¿no? Si ustedes conocen el ancho del haz a 3 dB, elevado al cuadrado, inversa por 30.000 y obtienen la ganancia de antena. Esto le va a salir en veces. ¿Veces? Veces. Y lo convierten en dB y les sale. Con la tabla. ¿No? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Tengo una antena a una frecuencia de 4 GHz. Frecuencia 4 GHz y el diámetro de la antena que sea 4.5 metros. ¿No? Frecuencia y diámetro. Con esto yo puedo calcular el ancho del ángulo a 3 dB. El ancho del óvulo a 3 dB. Aquí es igual, 75 lambda sobre N. 75 por lambda. ¿Cuánto vale lambda en este caso? 3 por 10 son 8. 3 por 10 son 8. 75 lambda sobre D. Entonces el ángulo es igual a 75 por lambda, que vale 3 por 10, 8 sobre F, que vale 4 por 10 a la D. Por D, que viene abajo, que vale 4.5 metros. D, que es el diámetro de la antena. ¿Cuánto sería el ángulo a 3 dB? 1.25 grados. No, acá sí está en grados, ahí dice grados. Pide permiso. Ya conozco el ángulo en grados y calculo la ganancia. Ganancia es igual a 30.000 entre el ángulo al cuadrado, o sea, 1.25 elevado al cuadrado. ¿Cuánto será eso? Se supone que hay 2 o 3 calculadores que están resolviendo esto. Si se equivoca uno, ya fueron. Ahí está bien. Más flor. 19.200. Veces. Sería igual en dBs. 42.83 dBs. Cuando uno está en clase, nota quién apoya y quién no apoya. De eso sirve en cualquier momento siempre. ¿Está bien? Entonces,
Esta sería la forma de calcular también la ganancia, si es que necesito calcular la ganancia de una antena. O sea, en este caso, ¿qué dato tengo? Tengo el diámetro de la antena, con el diámetro calculo el ancho del haz, y con el ancho del haz calculo la ganancia. Es lo mismo que también que calcular acá con la eficiencia. Esto lógicamente son datos bastante aproximados, ¿no? En la fórmula anterior, ahí sale, en la parte de abajo sale en veces y se tiene que transformar a dB, ¿no? Sí. Y en la parte de arriba igual. También acá le hemos hecho el ejemplo, ¿no? Cuando hicimos el ejemplo salió veces y lo convertimos a dB. Igual. Lambda es C sobre F. ¿No? ¿O no? ¿Cuánto es lambda? ¿C sobre F o F sobre C? No, no, primero. Lambda es C sobre F. C sobre F. Y N. ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí, no, siga. Luego, estamos viendo también, repasando que el PIRE, ¿no? El PIRE o EIR, ¿no? En cualquiera de las dos formas, el PIRE o el IRP, ¿qué cosa es? Es la potencia del transmisor más la ganancia de la antena menos las pérdidas del alimentador. Este puede ser el coaxial o guía de ondas, ¿no? Esto dijimos que era el PIRE, ¿no? ¿Estamos? Potencia del transmisor, ganancia de antena, los pérdidas de alimentador. Todo esto es suma y resta en dBs. Pero si hablamos de veces, tendríamos que multiplicarlo, ¿no? Y dividirlo. Entonces, va a haber un PIRE de la estación terrena, y el PIRE de la estación terrena, ¿qué cosa es? Potencia del transmisor de la estación terrena, ganancia de la antena de la estación terrena y pérdida de coaxial de la estación terrena. Y va a haber otro PIRE del satélite, que es potencia de transmisión del satélite, ganancia de la antena de transmisión del satélite y pérdida de coaxial del satélite. O sea, van a haber dos PIRES, un PIRE de estación terrena y un PIRE del satélite. Y son diferentes. O pueden ser iguales, muy difícil que sean iguales. Van a ser diferentes. Por lo general, el PIRE de la estación terrena es mayor que el PIRE del satélite. Si por ahí les sale al revés, es que están mal. Algo han hecho mal. ¿Ah? La estación terrena siempre es mayor. ¿Por qué la estación terrena es mayor? Porque en tierra yo puedo tener antenas grandes, transmisores grandes. Arriba en el cielo no puedo tener antenas grandes ni transmisores grandes. ¿Por qué? Porque consumen mucha energía. Estamos viendo algunas fórmulas que vamos a usar para aplicar ya el diseño, por si acaso. O sea, estamos viendo lo que vamos a emplear y cuando hagamos el diseño, esto ya se supone que lo hemos visto, ¿no? Luego, hemos visto la antena, el transmisor, ahora viene las pérdidas por espacio libre. En realidad es las pérdidas. O la atenuación. La atenuación total, igual que en microondas, ¿a qué está compuesta la atenuación total?
la atenuación por espacio libre, más gases, más lluvia. ¿Qué es más? Está mal, error acá, horror. Entonces, la atenuación total es la atenuación por espacio libre, más la atenuación por gases, más la atenuación por lluvia, más otras atenuaciones varias. La atenuación por espacio libre ya lo conocen ustedes. Esta fórmula es 0.45. de memoria. Ya, ya. ¿Ya? Y en la práctica no creo que me pregunten cuál es la fórmula. Cachita, bro. Por alguien preguntó, creo. Sería el colmo que lo van a preguntar. Con fórmula prosa, Con ¿no? fórmula, bro. Entonces, hay una pérdida por espacio libre, a lo cual hay que añadir la pérdida por gases y la pérdida por lluvias. ¿No? La pérdida por gases, ¿lo conocen o no? La atenuación por gases. El gráfico, ¿no? Ya lo hemos visto. Hay gráfico. La atenuación por lluvia, también ya lo conocen como es, igual que en microondas. Región N, región P, hay una tabla donde calculan K, alfa, ¿no? Calculan R, calculan alfa, calculan B, y ya lo conocen, Ya, ya. ¿no? Eso yo no creo que hay que repetirlo. Solo que acá hay una observación adicional. Más. ¿Cuál? Cuando era un enlace de microondas, ¿qué cosas necesitaban ustedes? ¿Cuál era el tramo que llueve? Si mi enlace es de 40 kilómetros, yo les decía, en estos 3 kilómetros llueve, en estos 4 kilómetros llueve, en 1 kilómetro llueve, ¿no? O hay gases, neblina en este sector y en otro sector, ¿no? ¿Estamos? Pero cuando es enlace satelital, el enlace va. El enlace no es recto, el enlace va al satélite. Entonces, acá hay que tener en cuenta algo. Acá está el set terrenal, acá está el satélite, y el enlace es hacia arriba. En microondas el enlace es recto. Ahora, los gases, las lluvias, todo eso, ¿dónde se origina o dónde sucede? Solamente en la troposfera. Arriba en el espacio no lluvia, donde está el satélite no llueve. No hay gases, nada. Entonces, en este enlace que va desde la estación terrena al satélite, hay una altura que es de la troposfera. ¿Qué altura es esta? 10 kilómetros o 10.000 metros. Si tienen el satélite y conocen el ángulo de elevación de acuerdo a la fórmula que ya saben hacer, ¿de acuerdo? Hacen el seno de esto, ¿qué es allá? ¿El seno qué cosa es? Entonces, ¿qué distancia es? 10 kilómetros sobre el seno del ángulo de... Esa sería la distancia que necesitan. Entonces, esta distancia es 10 kilómetros. ¿Y por qué 10? Porque 10 kilómetros es la altura de la troposfera. Seno del ángulo de elevación, que lo van a calcular de la otra forma. Con eso calcula la distancia. Esta distancia lo multiplica por ¿cuánto? Por la atenuación de la lluvia por kilómetro. ¿No? Ya volado, ya ves por eso. Ángulo de elevación. Uno siquiera entendido. Ángulo de elevación. A media, chave, chave. ¿No? ¿No ves? ¿Ya entendió uno, ves? ¿Sí o no? ¿Ya ves? Está fácil. Si uno entendió... Entonces, con atenuación. A ver, la atenuación por lluvias. Si les digo que la atenuación de lluvia es de 4 dB por kilómetro, ¿lo pueden calcular ustedes eso? Se puede calcular en base a la región N y en base a R, ¿de acuerdo? La frecuencia. La Van a frecuencia. tener que recordarlo. La frecuencia, por favor. Van a tener que recordar, porque en microondas ya hicimos eso.
Frecuencia, frecuencia. ¿Ah? ¿Listo? Entonces, en base a esto, inclusive hay un problema de esto, ¿no? La práctica. La 2, la 2. Sí, puso 5. La 2, profe. La 2, la 2. No, no. No, profe. No, la 2. Esa. Ya empecé el ciclo pasado. Ese es. Atenuación. Pasado, ¿no? Ahí es una fase. Sí, queda así, ¿verdad? También. Entonces, ya para calcular la atenuación por lluvias, en base a la región, en base a unos parámetros de disponibilidad del 1%, 5%, 3%, se podía calcular o son capaces de calcular la atenuación por lluvia, que es 4 dB por kilómetro. Cuando hablamos de enlaces de microondas, ¿qué hacían? Si habían 4 kilómetros de lluvia, multiplicaban 4 por 4 y sería 16 dB. Ajá. Acá no se va a hacer eso, porque la distancia no es 4 kilómetros. ¿Cuál es la distancia? 10.000. La que salga de acá. Distancia es 10 kilómetros por seno de este ángulo. Si acá les sale que esta distancia son 3.25 kilómetros, lo multiplican por esto y le va a dar la atenuación total. ¿Vamos? ¿Listo? Igual, si es gases también, ¿qué distancia toman por gases? Esta misma distancia multiplicada por la atenuación por gases que viene de esta curva. Amigo. Mismo horario. Es la de Joshua. ¿Qué más tenemos? El ruido. El ruido en microondas el ruido no es tan crítico porque los enlaces son de 20, 30, 60, 80 kilómetros. Pero en satélite sí es muy crítico el ruido. ¿Por qué? Porque a una distancia de 36.000 kilómetros el ruido afecta bastante. Entonces hay un parámetro que se llama la figura de ruido. Y que todo equipo en telecomunicaciones tiene esto, que es la figura de ruido. Todo equipo en comunicaciones tiene lo que le llama la figura de ruido. ¿Qué es la figura de ruido? Si a este equipo le ingresa una relación señal a ruido de entrada, este va a tener otra señal a ruido de salida. Por decir, si aquí ingresan 20 dB relación señal a ruido, acá sale 21 dB relación señal a ruido. ¿Cuál es su figura de ruido? 1 dB. Uno. ¿No? Si acá ingresan 20 y sale 25, ¿cuál será su figura de ruido? 5. Sí, por decir. Entonces, lo ideal es que cuando a un equipo ingrese 20 dB, también salgan los 20. Pero va a depender de la calidad de este equipo, qué tanta figura de ruido tiene. Lo ideal es que sea 0, pero es imposible, porque todo equipo siempre tiene una figura de ruido. En microondas no es crítico, porque al final la figura de ruido de un enlace en microondas, como enlaces son cortos, se soluciona. Pero en satélite sí es muy complicado, entonces hay que tener en cuenta este dato, ¿no? La figura de ruido. La figura de ruido de un equipo, ¿a qué es igual? 1 más la temperatura equivalente de ruido de ese equipo entre la temperatura ambiente. La temperatura ambiente estamos hablando ya en grados Kelvin. Entonces la temperatura equivalente también está en grados Kelvin. Entonces,
la figura de ruido de un equipo o de un amplificador, de un transmisor o de lo que sea, esta figura de ruido es 1 más la temperatura equivalente de ese equipo entre la temperatura ambiente. Todo en grados Kelvin. Y esto me va a dar en veces. Lo multiplico por 10 y me sale en dB. Sí, 10 logaritmos. Logaritmo por 10. Esta fórmula sí la van a tener que aprender. Ya viendo un enlace que puede ser satelital o un enlace terrestre, ¿en qué está compuesto un enlace terrestre o un enlace satelital? Una antena, una guía de onda o cable coaxial y un receptor. Entonces va a haber una temperatura de ruido 1 a la salida de la antena y va a haber otra temperatura de ruido 2 a la salida del cable coaxial. Entonces, yo necesito calcular, para los cálculos que van a venir aquí en adelante, necesito calcular T sub 2, que es la temperatura de ruido a la entrada del receptor. O sea, yo necesito saber en mi receptor, que es mi LNA o LNB o LNC, cuál es la cantidad de ruido que va a entrar. Y esa cantidad de ruido está dada por T sub 2. ¿Estamos? Es lo que va a entrar el ruido acá. ¿Cómo calculo T sub 2? Con esta fórmula. Temperatura de ruido de la antena entre las pérdidas de la guía. Más temperatura de la guía multiplicado por 1 menos 1 entre pérdida de la guía más temperatura de ruido del receptor. Este de acá. Después vamos a hacer algunos números con eso. Cuando les hablaba de una antena, había una relación G sobre T. ¿Recuerdan? Esta G es la ganancia, es la que hemos calculado antes. ¿Me vale cuánto? Puntito. 52.83. ¿Y cuál vale esta T? Esta T de acá. Esta T, perfecto. Dividiendo los dos me va a dar la G sobre T del receptor. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Esa fórmula de ahí y la otra grande son lo mismo? ¿Cuál? Chiquita T2. T1 sobre la... Claro, es que T1 vale eso. Ah, O sea, pero a mí no me interesa T1, porque T1 es la temperatura de ruido a la salida de la antena. A mí me interesa la temperatura de ruido a la entrada del equipo, porque este equipo, ¿qué ruido va a recibir el equipo? Es esto. Es la señal que pasa por aquí. Y temperatura de ruido 2 es T1 entre L de la guía, o sea, esto entre L de guía, resumiendo me sale esto. Reemplazando me sale. Y esto debe ser en veces. Esto va a también salir en veces. Todavía no hemos empezado el problema, ¿no? ¿Qué parte? Que G sobre T es igual a G sobre T. ¿Acá? Yo dije que T es igual a T2. Acá es T2. Cuando hablaba de la relación G sobre T de antes, estaba hablando de justo la relación de la ganancia en la antena. La ganancia lo calculo con esta fórmula o con esta, calculo la ganancia. T lo calculo con esta fórmula. Entonces, si me piden cuál es la relación G sobre T, calculo G, calculo T, lo resto, si fuese dB, o lo divido si fuese en veces, ya tengo ya medio punto.
Nada más. Ah, chamaco. Un trabajito. Oh, Un mucho. trabajo, ¿no? No falta Voy tiempo. para 15. No va a faltar tiempo, si todos los ciclos los pongo y siempre hay uno, dos, 20. Todos los ciclos pongo la misma pregunta. Lo único que cambio los datos, lógicamente, ¿no? Pero la misma pregunta. Problema. Esta. Una fija. Problemas. ¿Cuál? Max, ¿no? Considerando. Esta yuca. Considerar que en una estación... Ya no nos alcanza tiempo para hacerlo. Reserva, no. Tercera, profe. No, Nos vale, queda. porque esto se resuelve como en una hora. Ah, claro, profe. ¿Cuánto vale? 2, 3, 4 Un puntos, sanduquito. 5 puntos. Voy para 15, profe. Ahí vayan practicando eso. Entonces, G sobre T, G sobre T vale eso. G sobre T vale la ganancia de la antena menos la temperatura del sistema, pero en logaritmo. En 10 logaritmo de temperatura del sistema, que es T sub 2, que ya hemos calculado antes. Ahora, T del sistema vendría a ser a T sub 2 cuando no hay lluvia. Pero cuando hay lluvia, cambia a esto. Pero esto no va a venir en la práctica, así que... Cartonadas. Fija, no quiero. Portadora arriba. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular son C sobre N y C sobre N 0. Eso tampoco, ya no, porque no. Ni pueden con otro y vamos Ya a... pasa. Fija, nomás fija. Mejor no te encima, Entonces, hay dos parámetros, C sobre N0 y C sobre N, que son parecidos. C sobre N0 es la relación portadora a densidad de ruido y es la relación portadora a ruido. Para calcular la relación portadora a ruido, aquí es igual. La relación portadora a densidad de ruido menos B. B es el ancho de banda. Pero necesito calcular C sobre N0. Y aquí es igual a C sobre N0, a este de acá. C, la portadora, K, constante de Boltzmann, y T, la temperatura equivalente, que era en el caso anterior. Este de acá. ¿Cómo? Temperatura equivalente. Oye, sé que era. C por la portadora, nivel de la portadora. Temperatura equivalente. T2, ¿no? Entonces, en general, ¿cuánto vale la relación portadora a densidad de ruido? ¿No? La relación portadora a densidad de ruido, que es dB en Hertz, son las unidades, vale que el pire más G sobre T, el pire ya lo conocemos, G sobre T lo conocemos, la atenuación total, lluvia, atenuación por espacio libre, atenuación por lluvia, atenuación por gases, menos 10 logaritmo de K. ¿Quién es K? La constante de Boltzmann. 1.38 por 10 a la 23. Lo saca el logaritmo, lo multiplican por 10, le va a salir menos 228.6 dB watts.
Entonces, acá ya vienen las fórmulas. ¿Recién? ¿Recién? Joder. No, pero la fórmula va a estar ahí. Ah, ya, no va a dar. Pero el ciclo pasó bien igualito, la misma pregunta. O sea, no es que los quiera jalar a ustedes, a todos. Si el ciclo pasado también vino, el otro grupo también le voy a tomar el mismo examen junto con ustedes, el mismo examen para los dos grupos. Entonces no hay ningún problema. La segunda grupo ya probó ya. Ya probó entonces. El mismo grupo, o sea, hacer lo mismo, o sea que no hay ningún problema. Y si lo pueden hacer ellos, si lo hicieron los chicos pasados, lo han hecho, acá también lo pueden hacer algunos, ¿no? Algunos, no todos. ¿No? Hay que hacerlo todo. Está bien, ojalá que lo hagan todos. Pero la Tiempo, ley pues, dice que no, pues. no falta tiempo. Entonces, a ver, el ejemplo lo vamos, no, ya no nos va a dar tiempo de hacer el ejemplo, pero igual, Nos quedamos, profe, hasta las 10:30. Siga, siga. 10:30. Siga. el sábado lo vamos a hacer el ejemplo de esto, Hasta que no vote, siga, siga. pero en sí, aquí es igual. Por ejemplo, acá. ¿Qué me dice? Considera que una estación terrena transmite en banda KU. Si transmite en banda KU, ¿cuál es la frecuencia de subida? Y de bajada, 11. 11. Un pile de tanto, ubicada a tanta distancia. La G sobre T del satélite es tanto. Ya tengo la G sobre T. Ya. Las pérdidas del alimentador es tanto. La G sobre T de una estación terrena es tanto. Está a tal distancia. Todo. Ya están los datos. Lo que tienen que hacer es resolverlo. Entonces, ¿qué tienen acá? Inclusive practíquenlo hasta el sábado. A ver, la relación portadora a densidad de ruido de subida, porque hay otra relación portadora a ruido de bajada. Ah, La relación portadora a ruido de subida, que es igual, el PIRE de subida, o sea, el PIRE de la estación terrena, más G sobre T de quién, del satélite, menos la pérdida, la atenuación total. La atenuación total, ¿cuál es? La atenuación por lluvia, por gases, por espacio libre. Ya. Vamos a hacer solamente como que no hay lluvia, ¿ya? Pero No va a hay, haber lluvia. al Pero final, para el suplicatorio sí va a haber lluvia. El examen ya, lágrimas. también. Entonces, menos la atenuación total, ya. menos 10 logaritmos de K. ¿Quién vale K? Vos no. Menos 2. Ah, uno que está hecho. Menos 2,28. Eso sería la relación portadora a densidad de ruido. Pero si yo quiero hallar la relación portadora a ruido, ¿a qué valdría ser? A C sobre N, que es todo esto, ¿no? Todo esto es densidad de ruido. Menos 10 logaritmos del ancho de banda, Subida. de subida. Y si es bajada, todo se convierte al revés. Si es bajada, el PIR del satélite, el G sobre T, La tierra. la estación terrena, atenuación, pérdida de espacio libre de bajada, 10 logaritmos de K, que es dato, Lo mismo. y acá también lo mismo, y 10 logaritmos de ancho de banda de 11. bajada. Muy igualito. Está fácil. Sacaré un 5. Pero al final lo que me interesa es la relación señal ruido total. Y el total aquí es igual a la suma del señal ruido de subida, señal ruido de bajada. Si hubiese intermodulación, si hubiese interferencia, de subida y interferencia. Ah, Esto no sé si lo pondré, vamos a ver. Oh, ah, se Con va a esto ya sacar se van a tiempo. volver ya siquiera las bases, no las utilizaban no puede ser. Con eso no vamos a tener. Todo. Oh, Se supone
supone que para la práctica 2 han estudiado y para la práctica 3 han estudiado y está ahí. No, sacó 5, Pero falta que salga. sacó 5. 5 sacado. Es la inversa. Es 1 sobre. Y la 1 no viene. Son la suma de las inversas. O sea, lo que salga C sobre N del anterior, la invertimos. Sí. Pero en veces. Pero en veces. Todo esto es en veces. Acá te va a salir en debes. Todo esto te va a salir en debes. El C sobre N te va a salir en debes. Pero para calcular esto, ese debe lo convierte a veces. Cuando lo conviertes a veces, le sacan la inversa y sumas todas las inversas. Y cuando ya sumas todas las inversas, el resultado lo vuelve a sacar inverso. En la inversa de la inversa de todo. Y luego eso le sacas el logaritmo porque sale de veces. ¿Ah? A ver, practíquenlo, a ver si resuelven el problema. Sería interesante ver si hay algo. Hasta las 11 nos quedamos, siga. Practiquen esto. Claro, ya está, ya. Ya lo tienen todos ustedes. No revisen el libro. ¿Listo? El sábado resolvemos esto, así que traten de venir.